garantiza en su constitución la dignidad humana. El ser humano como tal tiene todos los derechos y el Estado está en la obligación de garantizárselos. Por lo tanto, mi querido doctor, pues aún habiendo este ciudadano perdido el derecho a la libertad, no se le pueden quitar, no se le pueden sustraer los demás derechos. Este ciudadano sigue gozando de los mismos derechos que tenemos todos, aún a pesar de que se encuentre privado de su libertad. Y usted también nos hablaba de la resocialización de estas personas, ¿no? Es un tema bastante controversial, pues la gente hoy considera los centros de reclusión como universidades del crimen, como que las personas antes de ser resocializadas ahondan más su faceta criminal, motivado por lo que viven dentro de las cárceles. Podríamos hablar de que la resocialización entonces es una política del Estado que no está funcionando, de que no ha servido. ¿Qué conoce del tema? Por ejemplo, el Estado, ¿qué hace para lograr este fin de resocializar y reinsertar a las personas a la sociedad una vez cumplida su pena? Jerry, la política carcelaria del país, desafortunadamente, y hay que decirlo, ha fallado. No ha sido direccionada hacia ese objetivo, cuál era el de la resocialización de esta persona, la resocialización del reo. Hoy vemos, como usted lo acaba de anotar, que las cárceles y las penitenciarías son unos antros, son las universidades del crimen, y es allí donde las personas, en vez de llegar a cambiar la forma de actuar ante la sociedad, vemos que se educan más en la actividad delincuencial. Desafortunadamente eso está ocurriendo en nuestro país, pero eso obviamente obedece a problemas mucho más grandes, mucho mayores. ¿Cuáles? El hacinamiento de las cárceles es uno de los problemas. Iniciando el programa, estábamos tocando el tema y usted lo mencionó. Acabamos de tener un saldo funesto de 10 personas muertas y medio centenar de personas recluidas en la cárcel Modelo de Barranquilla que tuvieron este impasse. ¿Por qué? Porque es que desafortunadamente la capacidad de este centro son de casi 500 personas y encontramos que habían 1.200 reclusos, 1.200 internos. Por lo tanto, vemos que es desproporcional, las personas están de una manera infrahumana en estos centros penitenciarios y obviamente la labor de resocialización o el fin de resocialización no se cumple ni en la cárcel Modelo de Barranquilla ni en ninguna cárcel del país porque, como le digo, todos los establecimientos carcelarios y penitenciarios del país están colapsados, hay mucha gente. Inclusive eso ha motivado a que el mismo gobierno haya promulgado, sancionado nuevas leyes que inclusive se habla de la salida de 9.000 personas que se encuentran cumpliendo penas inferiores a 9 años, que retornen nuevamente a la sociedad, pero no hemos todavía estudiado qué van a hacer estas 9.000 personas en la calle, qué van a hacer, qué vamos a hacer con ellos, o si vamos a llevar nuevos delincuentes a la sociedad y vamos a empeorar este problema. Entonces, es un llamado también al gobierno nacional de que no solamente se hagan este tipo de leyes para solucionar un problema medianamente, sino que de pronto estamos ahondando en otro mucho más grave. La política carcelaria del país debe ser estudiada con mucho más seriedad y con mucha más cabeza fría. Ayer tuvimos en la ciudad un Consejo de Seguridad extraordinario, el gobierno central se desplazó a la ciudad para ver el tema, porque es que esto era crónica de una muerte anunciada. Ya el personero distrital se había pronunciado hace unos meses acerca del hacinamiento de las cárceles en Barranquilla, y esto ocurre a diario en todas las cárceles del país. Así es, doctor Sabogal. Usted lo ha dicho, ¿no? Las autoridades hoy denuncian que
lo que pasó en esta cárcel aquí en la ciudad de Barranquilla es solamente la punta del iceberg, ¿no? Pero un iceberg que estaba ahí, a la vista de todos, a la vista, y como usted lo dice, que anunciaba, ¿no?, una tragedia como tal. Concluimos entonces de que hoy la política pública en cuanto a la resocialización no es adecuada, ¿no? Habría que repensarla. Usted como abogado litigante en esta área, ¿cuál es su papel, ¿no?, para procurar el cumplimiento de los derechos de las personas retenidas en estos centros carcelarios, aunque no sea únicamente el derecho a la defensa, ¿no? Es decir, si existe una persona que está recluida y en estos momentos está enferma, ha sufrido agresiones o cualquier tipo de otra dificultad dentro de la cárcel, ¿qué puede hacer? ¿Cuál es el papel de las personas? ¿Cómo podemos ayudarlo? ¿Cómo se denuncia esta circunstancia? Bueno, Jerry, para responderte esta pregunta debo arrancar explicando algo. Cuando una persona ya se encuentra purgando una pena, ya entra en conocimiento de esta sanción otro juez. Aquí hay otro actor que llega y es el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Es la autoridad a quien o a cargo de quien queda este penado para que le controle esa sanción. Pero la custodia de queda ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. Son las autoridades administrativas que tienen a su cargo la custodia de estas personas, ¿cierto? Entonces, cuando ocurren hechos en contra de los derechos de estas personas que están recluidas, tenemos que mirar si estas problemáticas que presentan es de tipo jurídico o es de tipo administrativo. Cuando el problema es de tipo jurídico, llámese tipo jurídico, cuando la persona ha cumplido la pena y no se le ha otorgado la libertad, o cuando se hace merecedor a unos derechos que no se le han reconocido, como el reconocimiento de las 2/5 partes, como las libertades programadas, ¿cierto? Cuando esto ocurre, hay que acudir ante el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Pero cuando ocurren problemas administrativos, hay que acudir ante el director del INPEC, que es aquí a cargo de quien está el recluso. Entonces, para este caso, cuando la persona está enferma, cuando hay que trasladarlo a las audiencias, etcétera. Todas estas actividades son de tipo administrativo. Las que cité anteriormente son de carácter jurídico y hay que solicitarlas ante el juez de control de medidas de aseguramiento, que es el que está encargado de esa persona, para que tengamos la claridad acerca de esas dos. Y como dijimos anteriormente, ¿no? El único derecho que pierde el ciudadano es la libertad. Los demás derechos siguen ahí y deben ser garantizados por el Estado colombiano, y aparte de eso, pues el mismo Estado tiene otros entes que también deben procurar y vigilar porque los derechos de estas personas se cumplan. Llámese la personería, la procuraduría, el ministerio, la defensoría pública, es decir, todos estos entes que garantizan que los derechos del ciudadano no se vulneren por parte del mismo Estado. Doctor, en el caso, por ejemplo, de los familiares que sufrieron pérdidas, o de las personas, de los reclusos que están hoy con serias lesiones por lo que pasó en la cárcel modelo de Barranquilla, por ejemplo, ellos hoy podrían reclamar del Estado algún tipo de beneficios, indemnizaciones o iniciar alguna demanda en contra del Estado, porque la conclusión que sacamos acá, una de las conclusiones es que el INPEC responde, ¿no?, por la vida de esas personas adentro, y aunque
en las cárceles, tanto usted como yo sabemos que cuando uno entra a una cárcel, eso parece tierra de nadie, ¿no? Allí hay otro ambiente, hay otra ley y es como territorio exclusivo del INPET. El INPET hoy, el Estado colombiano, debe responderle a las familias de estas personas que sufrieron un daño en la tragedia de la cárcel Modelo de Barranquilla. Claro, Jerry. La respuesta categórica a la pregunta es sí. Los familiares, inclusive los mismos reclusos, tienen todo el camino expedito para iniciar demandas administrativas en contra del Estado colombiano por una falla en el servicio. Recuerde que, como dijimos anteriormente, es el INPEC, o a cargo del INPEC se encuentra la custodia de estas personas, y el INPEC es el Estado. El INPEC es el Estado colombiano, por lo tanto el Estado colombiano estaba en la obligación de prever que estas personas que se encontraban en hacinamiento estaban en un alto grado de peligrosidad para con su integridad, y más aún con el agravante, vuelvo a repetir, de que esta problemática se ha venido denunciando por parte no solamente de los abogados litigantes, sino también de la personería y de la procuraduría. Es decir, que esto, como dijimos, era crónica de una muerte anunciada. Nosotros sabíamos que esto se venía, que iba a ocurrir, pero obviamente no pensábamos que fuera tan grave, con un saldo como el que hemos señalado, de 10 personas muertas y de 50 personas lesionadas, heridas, quemadas en muchos, en el 90% de su cuerpo, con quemaduras de segundo y tercer grado, lo cual consideramos bastante grave. Por lo tanto, la respuesta para estas personas y para sus familiares es que les asiste el derecho de demandar al Estado colombiano para la reparación de estos daños. Por último, doctor Sabogal, si alguien quisiera contactarlo, ¿dónde puede hacerlo? Bueno, gracias por la cuña, doctor Jerry. Bueno, mi teléfono celular es 300-475-2030 y la dirección de mi oficina, donde laboro como abogado litigante, es la carrera 46, número 4080 de esta ciudad. Queremos agradecer su participación en este programa en el día de hoy. También agradecer a nuestros oyentes. Llegamos hoy a más de 330 oyentes en esta radio online www.palabreando.com. Doctor Sabogal, su saludo de despedida. Bueno, Jerry, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por este tiempo que usted entregó para que pudiéramos ahondar en el tema que está a la orden del día. Y un saludo muy efusivo, muy cordial a todas las personas que se encuentran en este momento escuchando el programa, y desearles un fin de semana y un inicio de semana excelente y de mes, ya que pues estamos en el mes de febrero. Muchísimas gracias y un abrazo para todos. Así es, y recuerden que sábado tras sábado estamos aquí a partir de las 10 de la mañana en www.palabreando.co. Recuerden que pueden participar a través de WhatsApp en el 315-760-4861, a través de Twitter en @palabreando.com. El próximo sábado un nuevo tema de opinión para palabrear de derechos. Este servidor se despide hoy con la ausencia de Sandra Manjarres y Yerlis de Yepes, pero la próxima semana pues estarán aquí con nosotros para seguir palabreando de derechos. Recuerden www.palabreando.com.